retomar el trabajo que desde cuando estaban en primero de secundaria han estado realizando, no nada más en la materia de español, sino en todas las asignaturas. Vamos a revisar y analizar nuevamente una herramienta que nos permite y nos facilita estudiar, ¿sí? ¿Cuál es esa herramienta? Aquí está la palabrita en la televisión. El resumen. Muy bien. Quiero empezar con una pregunta que les quiero hacer. ¿En qué asignaturas a ustedes les han pedido sus maestros que elaboren resumen? Historia. ¿Sobre qué? A ver, en historia, ¿sobre qué? ¿Sobre qué tema? A ver, vamos a... ¿Cómo? Acontecimientos importantes. ¿Sobre qué en historia? A ver, allá atrás. ¿Cómo? Sobre la historia de México. Sobre la revolución. Sobre la revolución. Muy bien. ¿Cómo le han hecho ustedes para hacer eso? A ver, acá dijeron en ciencias también. En ciencias. ¿Qué han hecho? ¿Cómo han hecho un resumen en ciencias? ¿Sobre qué? Pues sobre todos los temas resumidos de lo que hemos visto. Todos los temas resumidos de lo que han visto. A ver, allá atrás. Por ejemplo, en lo que son los enlaces químicos, los tipos de ácidos que hay, como por ejemplo los neutros, los bases. Pero, ¿esto es saber red? Por ejemplo, agarramos un tema en especial, hace poquito fuimos de Antoine Lavoisier y escribimos de cómo él descubrió la conservación de las masas y luego hicimos un resumen. Ok. ¿Un resumen de qué? ¿De un qué? De un texto, ¿verdad? ¿Tuvieron que haber leído un texto? Sí. Ok. Una biografía o un texto de libro, de texto me imagino, o de la información que los maestros les dan. Ok. ¿Cómo hicieron ese resumen? ¿Qué técnicas utilizaron? Primero leímos el resumen. A ver, primero Leímos el texto. leyeron el texto, luego Subrayamos lo que creíamos más importante de cada párrafo, la idea principal. ok. Y luego ya lo fuimos transcribiendo al cuaderno. ¿Alguien más? Conceptos principales A ver, fuerte. conceptos principales que se sitúan en ese texto. Conceptos principales. ¿De qué otra manera llamamos esos conceptos principales? Palabras clave. Palabras claves. ¿Alguien más? Bien. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es resumir? A ver, hemos hecho resúmenes de que estaban en la primaria, ¿verdad? Ya son resúmenes, pero ¿qué es? A ver, Amaya. Tratar de hacer, por ejemplo, más corto. ¿Tratar de hacerlo o hacerlo? Hacer. A ver acá. Hacer un texto con sus propias palabras. Hacer un texto con las propias. ¿Eso será un resumen, hacer un texto con las propias palabras? Ok, ¿qué sería hacer un texto con las propias palabras? ¿Será un resumen? No, síntesis. ¿Qué es? Síntesis. Eso es una síntesis. Ahorita luego les voy a poner un cuadro para reconocer las diferencias que hay entre un resumen y una síntesis, porque luego confundimos estas dos herramientas, ¿verdad? Y luego nos piden hacer un resumen y terminamos haciendo una síntesis. Nos piden luego hacer una síntesis y terminamos haciendo un resumen. Entonces, hay que descubrir bien las diferencias de cada uno para que cuando nos soliciten o nosotros vayamos a elaborar un resumen, pues tenga esas características propias del resumen. Reducir el texto con ideas principales para aprender mejor Okay. ¿Qué es un resumen? Es reducir, fuerte otra vez, reducir el texto en ideas. reducir un texto, acortarlo, achicarlo, ¿verdad? Eso es resumir, muy bien. A ver, ¿qué características tiene un resumen? Ok, tiene que estar basado en un tema, un texto. Es claro. ¿Cómo? Es claro. Tiene que ser claro. ¿Qué otra característica puede tener? A ver, No debe perder la idea principal. no se tiene que perder la idea principal. Muy bien, allá atrás. Saca las ideas principales del texto. Tiene ideas principales de un texto. ¿Otras características? Debe contener ideas principales del texto. Ok, debe contener esas ideas principales. Muy bien. Ok, les voy a mostrar un video. Aquí les voy a pedir que tomen apuntes en su cuaderno de lo que vamos a observar aquí en este video. ¿Sí? Ahí le voy a pedir que me cierre una ventanita para que no entre el ruido. Vamos a apagar la luz. ¿Está bien? Vamos
La de acá enfrente también. De preferencia la de acá. Ese. Ok. Vamos a ver. Un resumen es un texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada. Solo reproduce las ideas principales y deja fuera las ideas accesorias. Un resumen sirve para repasar rápidamente y revisar de un vistazo toda la información. Los pasos a seguir para realizar un resumen correctamente son los siguientes. 1. Leer el texto para obtener una visión global de él. 2. Leer detenidamente y subrayar la información más significativa. Analizar la estructura del texto. 3. Detectar los argumentos principales. 4. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestro vocabulario. 5. Ocupar entre el 20 y el 25% de la extensión total del texto original. 6. Revisar. No se debe incluir en el resumen frases como "este es un resumen de", o "el autor del texto dice que". Tampoco referencias al texto original, ni encabezados, ni ilustraciones o tablas, ni información adicional, ni tampoco ejemplos. Un resumen bien hecho debería responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal? ¿Dónde y cómo se desarrolla este tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto A? ¿Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí? ¿Cuál es la conclusión del texto A? El resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo, de forma independiente del texto base. Tiene que ser ordenado en las ideas, claro y conciso. Podemos usar abreviaturas, códigos y signos. Con unos resúmenes adecuados será mucho más fácil repasar y recordar el temario. Muy bien. A ver, ¿qué podemos rescatar de... por favor? ¿Qué podemos rescatar de este video que observamos? ¿Qué nos dice este video? A ver. Los pasos para elaborar un resumen. ¿Los anotaste ahí? A ver, pásenle acá al pizarrón y escríbate acá. Venga. Trae su cuaderno y escríbalo en el pizarrón. Por favor. ¿Sí? Ahorita el video nos muestra una forma de hacer un resumen. Ahorita vamos a ver otra más para que nosotros cuando nos toque hacerlo, pues vamos a elegir cuál estrategia nos favorece mejor o que nos facilita para poder elaborarlo, ¿verdad? A ver, decía el primer paso, leer el texto. ¿Cuántas veces tenemos que leer el texto? ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Con la primera podemos hacer el resumen? No. ¿Sí? Una primera lectura nos va a permitir ¿qué? Darnos una idea de qué se puede tratar. Nada más, ¿verdad? Nos da una idea de qué se puede tratar. Pero para resumirlo, pues hay que comprenderlo y tener que releerlo las veces que sea necesario. Otro paso que nos decía ahí, subrayar lo más importante. Cuando decimos subrayar lo más importante, estamos hablando ¿de qué? De ideas principales o Características. o palabras claves, conceptos claves, ¿verdad? Irlo subrayando. Aquí en este video nos mostraban 6 pasos. Y ahorita acá en la televisión les voy a mostrar otros que son 4 más sencillos. Nosotros vamos a ir identificándolos, que es lo mismo, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo que a mí se me facilita? ¿Sí? Luego nos decía también ahí argumentar. ¿Qué es argumentar? Ya lo hemos visto en otros proyectos. ¿Qué es argumentar? Dar ideas, más o menos ahí. Discutir, no. Opiniones propias, pero ¿qué tiene que ver la argumentación? Tenemos que tener bases, ¿no? O sea, tenemos Son las bases, ¿verdad? Es lo fundamental. Entonces, en un resumen, pues tiene que ir lo fundamental, lo esencial. Porque si nosotros agarramos escribiendo todo lo demás, pues son de más ideas que no deben ir en un resumen. Un resumen debe destacarse lo más importante. Luego nos dice ahí redactar. ¿Qué hacemos nosotros antes de elaborar un producto final?
¿Elaborar qué? Hacer un borrador. Si quieren pónganle entre paréntesis el borrador de mi texto, ¿sí? Y luego dice, la extensión, ¿cuánto debe ser? ¿Qué tanta extensión debe tener un resumen? 20, 25%. De un 20, y pónganle 20 al 25%, porque si ya le ponemos más de información, ¿cómo le calculamos que el 20 al 25%? Pues por la extensión del texto. Si el texto es una cuartilla, más o menos ¿cuánto tendrá que ser mi resumen? Un cuarto de una cuartilla, ahí sería el 25%. Si es una cuartilla y media, ¿cuánto sería más o menos la extensión de nuestro resumen? Quizá media cuartilla o un poquito más de un tercio de cuartilla, ¿verdad? Y por último, nos dice ahí revisar. ¿Para qué necesitamos volver a revisar nuestro resumen? Para ver faltas de ortografía, muy bien. ¿Para qué más revisamos? A ver, Para estar seguro de que sea coherente. Para estar seguro que sea coherente. ¿Qué es coherente? Que tenga sentido. Que tenga sentido, que se entienda un texto. ¿Total? Que el texto sea ¿Que sea qué? leíble. Leíble, que se entienda, ¿verdad? Que se comprenda. ¿Algo más? Muy bien, gracias. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a dejar estos pasos que tenemos ahí, los vamos a dejar. Vamos a ver. Fíjense muy bien. Acá en la televisión. A ver si nos ayuda, Sharon, aquí a leer fuerte. ¿Qué dice? ¿Cómo hacer un buen resumen? Resumir consiste en expresar con las propias palabras las ideas principales del texto que queremos reducir. Al resumir, no se tendrán en cuenta los detalles, pero sí los datos necesarios para que la información sea completa. El resumen tiene que ser breve y debe integrar y relacionar las ideas. Debe tener unidad y sentido. Ok, en este otro ejemplo tenemos 4 pasos, pero que no riñen y se pelean con estos 6 que vemos acá, ¿verdad? Acá como que están más englobados, más generalizados. Fuerte, primero. Leer el texto tantas veces como sea necesario hasta su total comprensión, utilizando el diccionario si hiciera falta. ¿Para qué el diccionario? Sí. Para sacar las dudas de las palabras que no sean comprendidas. De las palabras que no entendemos. A ver, vean el segundo paso. Subrayar las ideas principales y comprobar que lo subrayado tiene unidad y sentido. Ok, ¿cómo dijimos que se llama? Una palabrita que dijo ahorita Rey. Coherente. Que haya coherencia, muy bien. A ver, más la número 3. Realizar un esquema o un mapa conceptual con las ideas principales. A ver, ¿por qué aquí un mapa conceptual? Para relacionar conceptos claros. Para relacionar conceptos. ¿Se acuerdan un proyecto? Cuando hicimos el mapa conceptual, ¿qué teníamos que hacer del texto primeramente? Bueno, después de leerlo. Sacarlo, las palabras claves. Las palabras claves y el mapa conceptual puede ser una especie de resumen. Sí. Puede ser, ¿verdad? Porque vamos enlazando. Es un resumen prácticamente, no texto corrido como lo hacemos, pero vamos enlazando utilizando ¿qué? Conectores, nexos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta estrategia pues me puede ayudar. Si a mí se me facilita, ya cuando identifique todas las palabras claves, hago un esquema o un mapa conceptual, me podrá ser más fácil integrarlo. Puede ser una estrategia que puedo utilizar y elaborar mi texto. ¿Se acuerdan cuando ponía que pusimos ahí un mapa conceptual y decimos cómo se puede ir leyendo y puedo ir elaborando un nuevo texto, ¿verdad? Y por último, a ver, Débora, ¿se alcanzas a leer? No, a ver, ayúdenme ahí, ¿se alcanzas a leer? Redactar. Redactar con nuestras propias palabras de forma clara y precisas las ideas principales enlazadas con nexos de forma que exista en el Hilación. contenido. Hilación en el contenido, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tenemos otra forma de cómo hacer un resumen. Vamos a dejar esos pasos y esto aquí para que ahorita que tengamos que elaborar nuestro resumen del texto que vamos a leer, lo podamos utilizar la que más nos convenga, ¿verdad? La pueden anotar ahí también en su cuaderno. Muy bien. Ahora sí, pues vámonos. La lectura
vamos a leer para resumir. A ver, léame fuerte el título. La verdadera comida rápida. La verdadera comida rápida. ¿De qué crees que se va a tratar este tema? Bueno, ¿qué te dice el título? ¿Qué es la comida rápida? ¿Tú has comido comida rápida o has comido muy rápido? Es diferente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es comer rápido? ¿Qué es la comida rápida? Un ejemplo de comida rápida. Las hamburguesas, las papas fritas, un hot dog, las patas de pollo. ¿Qué están muy rápidas? Los nachos. ¿Cómo? Las Maruchan. No se puede decir marcas, ya vamos a salir ahí. ¿Qué más? Las pizzas, ¿verdad? Ok, bueno, ¿en qué saben ustedes sobre, o qué han escuchado hablar sobre comida rápida? ¿Alguien que quiera comentar algo? A ver, otros, a ver. Que engorda. ¿La comida rápida engorda? ¿Por qué engorda? Porque tiene mucha grasa. Porque tiene mucha grasa, tiene muchas harinas. Por ejemplo, los puestos de tacos que hay en las calles, a lo mejor a veces no tienen las debidas reglas higiénicas, muy bien. La falta de higiene en la calle, pues están los puestecitos donde vamos y compramos a veces, ¿verdad? Y no hay medidas higiénicas ahí, es comida rápida. ¿Por qué se le llama rápida? Porque es de fácil preparación. Porque es de fácil preparación. Instantánea. Porque es instantáneo, porque ya está lista el momento en que yo pase y la compro, ¿verdad? No tardo más tiempo a que yo estarla preparando. Muy bien. Vamos a ver quién es el autor de este texto. El autor de este texto, a ver si lo alcanzan a leer. Ustedes que están aquí enfrente, vean. Rosa María Catalá. Catalá, porque hay un acento en la, ¿verdad? ¿Alguien ha oído hablar de ella? Nadie, no, ¿verdad? ¿Dónde fue publicado ese? En la Universidad de México. No. ¿En dónde fue publicado? Que la Universidad Nacional Autónoma de México fue la encargada ahí de publicarlo, pero ¿dónde se publicó? Dígalo fuerte. La revista electrónica. En una revista electrónica. ¿Cómo se llama esa revista electrónica? ¿Cómo ves? ¿A ver, alguien conoce otras revistas electrónicas o revistas que vemos de ciencia? Muy interesante. ¿Otra? ¿Telenovelas? ¿Es una revista científica? No, ¿verdad? Aunque hay varias revistas, ¿Cómo ves? También se distribuye de manera impresa, ¿verdad? Bueno, en la revista ¿Cómo ves? Esa revista electrónica, Rosa María Catalá pues escribió un texto que la universidad lo publica ahí. No conocemos, bueno, ya el día de hoy vamos a conocer algo de lo que ella escribió y dónde fue publicado. Muy bien. Que de acuerdo al texto, al título que tenemos ahí, la verdadera comida chatarra, o bueno, no chatarra, perdón, comida rápida, ¿qué tipo de texto creen que es? ¿Es un texto qué? Informativo. ¿Por qué? Porque Todavía no lo leemos, ¿verdad? Pero creemos por qué. Porque trata de características principales más o menos de la verdadera comida rápida. Ok, a ver. Porque te da a conocer sobre ese tema. Porque da a conocer sobre ese tema. Fuerte. Conocer los daños que puede causar. Nos puede informar sobre los daños que puede causar. Como que, bueno, parece que te está hablando de la comida principal de la comida rápida, porque dice la verdadera comida rápida. La verdadera comida rápida. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a leer el texto. ¿Sí? Les voy a pedir, a ver, Aaron, ayúdame a repartir esta fila. Uno para cada uno. ¿Sí? A ver, Kelly, ayúdame a repartir esta fila. Ayúdame a repartir esta fila. Uno para cada uno. ¿Sí? Casi todos hemos notado que algunos alimentos permanecen calientes más tiempo que otros. El relleno de un pay de manzana recién salido del horno nos quemaría la lengua, mientras que la masa de alrededor se puede comer sin problemas. Si cubrimos con papel aluminio un pollo o un pavo cuando lo cocinamos en el horno,
Después podremos retirar el aluminio sin quemarnos, pero la carne estará a una temperatura altísima. Muy bien. ¿Hay alguna palabra que no entendamos de ahí? ¿No? ¿Todas las palabras las comprendimos correctamente? Muy bien. Ok, vamos a... Ahorita continuamos leyendo, ¿eh? Tranquilos, tranquilos. Fíjense, vamos a continuación, les voy a pedir por favor que identifiquemos. Bueno, un texto se compone de varios ¿qué? Párrafos, ¿verdad? El texto lo componen varios párrafos. Les voy a pedir que si sabemos usar los corchetes, ¿verdad? Si sabemos qué son los corchetes, ¿cuáles son? ¿A cuáles se parecen? Se parecen a los paréntesis, pero son, en lugar de estar así medio ovalados, ¿cómo están? Como cuadraditos o como con llaves, ¿verdad? Vamos a señalar el inicio y el fin de cada párrafo, ¿sí? El inicio y el fin de cada párrafo. ¿Cómo podemos descubrir o cuáles son las características de un párrafo? ¿Qué características tiene un párrafo? A ver, ¿alguien que me diga qué características tiene un párrafo? Cada uno tiene una idea. Cada uno tiene una idea, pero ¿cómo lo podemos identificar para poder ir señalando los párrafos? Con un punto y aparte. Después de un punto y aparte, inicia otro párrafo. Otra, cada párrafo debe iniciar ¿cómo? Con mayúsculas, muy bien. Entonces ya los terminaron de continuar al reverso, ¿eh? ¿Listos? Ya. Ok. ¿Cuántos? A ver, ¿qué pasó aquí con Aarón? Vamos, voy viendo, ¿eh? A ver, ¿qué característica dijimos del párrafo? Punto y aparte. ¿Qué estamos señalando aquí? Punto y seguido. Entonces ahí no puede ser, ¿verdad? ¿Cuántos párrafos hay? Ok, 9 párrafos. Vamos a enumerarlos aquí en el margen izquierdo con numeritos grandes que serían 1, 2, en esta parte del mar, ¿sí? Déjenme ver si lo puedo hacer aquí. Ok, dijimos vamos a señalar, ahí está un párrafo, ¿sí lo observamos? Ok, entonces este es el párrafo número 1, ¿verdad? Luego nos vamos con el párrafo número 2. Aquí está el párrafo número 2. Así nos vimos, ¿verdad? Hasta el párrafo número 9. Muy bien, hay 9 párrafos ahí. Ok. Uno de los pasos nos dice leer el texto las veces que sea necesario. Entonces vamos a tener que leer y releer todas las veces que sea necesario. Vamos a hacer el ejercicio nada más con el primer párrafo ahorita. La siguiente parte que nos dice aquí, o nos decía acá también en el otro ejemplo que leímos en la televisión, nos dice ahí subrayar lo principal, ¿sí? Entonces vamos a subrayar, nos vamos a ayudar ahí en el equipo. Ya leímos todos el primer párrafo, todos lo leímos el primer párrafo. En el equipo ahí nos vamos a ayudar para identificar. ¿Qué vamos a identificar? La idea principal o una palabra clave, conceptos claves, porque puede ser una o la otra, o las dos, ¿sí? Cuando hablamos de idea principal, pues va a ser toda una oración completa, una frase completa. Conceptos claves, palabras claves van a ser simplemente palabras. Lo que a ustedes se les vaya a facilitar más, en equipo nos ayudamos para identificar en el primer párrafo nada más, ¿sí? Aunque les voy a dar, creen que con 5 minutos es suficiente porque ya lo leímos, vamos a volverlo a releer y en equipo decidan cuáles son las palabras clave o la idea principal de ese primer párrafo. Y subrayenlo, por favor, saquen ahí marcatextos si traen, ¿sí? O un color ahí para que lo subrayen. Por favor.
A ver, el equipo que termine levanta la mano para saber que ya más o menos van, ¿eh? Palabras claves, ideas principales. Si hay alguna duda me dicen, ¿eh? Podemos retirar a los niños que van a poder orientarme que están a una temperatura altísima. Nosotros tenemos vean país eso A ver, recuerden, pueden ser nada más conceptos, puras palabras, o puede ser toda la idea principal de un párrafo. ¿Sí? ¿Ya listo este equipo? ¿Ya terminaron? A ver, ahí ya terminaron. ¿Ya terminaron? Ahí atrás. ¿También ya? ¿Aquí? ¿Todavía no? ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a pedirle. Iván, ¿me mueves muy bien ahí la computadora? Más o menos, venga, se vamos a pedirle a Keila con todo el cuaderno, ¿se lo traen? Bueno, sí, pues porque ahorita, bueno, aunque le van a dictar ellos ahí, pero vamos a ver. Ok, vamos a ver lo que hizo acá el equipo. ¿Tú sabes a qué resaltar? Vamos a ver que este equipo nos comparta del primer párrafo. ¿Qué sacaron? ¿Ideas principales o palabras claves? Una idea principal. Ahí está. Porque parece que está todavía. Bien, a ver, este equipo va a seleccionar ahí la idea principal de ese primer párrafo. A ver, ¿cuál es la idea principal de ese primer párrafo? Selecciónala, la que ustedes sacaron. Ok, ¿sería la única? ¿Cómo le hicieron para sacar? A ver, ¿alguien del equipo, de los demás equipos están de acuerdo? ¿Es otra? A ver. ¿Cómo? Que sería esa porque A ver, vamos a escuchar fuerte. porque lo demás son puros ejemplos que te dan. A ver, ¿por qué es esa la idea principal? Porque lo demás del texto No lo escuchamos, más fuerte. porque lo demás del texto son puros ejemplos. Lo demás son puros ejemplos. ¿Qué nos decía ahorita el video que escuchamos? Es que no debería llevar ejemplos. No debe llevar ejemplos, un resumen. Debemos omitir los ejemplos. A ver, ¿quién más? Que esté, alguien que esté en desacuerdo, que no sea la idea principal esa. A ver, léala fuerte. Algunos alimentos permanecen calientes más tiempo que otros. Ok. Todo lo que vemos, o todo lo que está después de esta idea, ¿qué es? Son ejemplos, son datos que nos pueden dar, ¿verdad? Pero la idea principal de ese primer párrafo, esa es, ¿sí? Algunos alimentos, no todos, ¿verdad? ¿Sí? Algunos nada más, alimentos permanecen calientes más tiempo que otros. ¿Por qué se da esa situación? Bueno, lo vamos a ir conociendo con la lectura, ¿verdad? Con lo que sigue de la lectura. Muy bien, gracias Iván. A su lugar. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a continuar de cada párrafo, ir sacando las ideas principales para luego elaborar nuestro borrador que vamos a hacer y posteriormente nuestro producto final. Les voy a dar una estrategia aquí de cómo ir identificando. Este primer párrafo estuvo muy facilito, estuvo bien, pero luego nos encontramos párrafos más extensos en los que en el párrafo puede haber una o dos ideas principales, porque después de un punto y seguido, ¿qué puede pasar? Puede haber otra idea ahí, ¿verdad? Que se relacione con la misma, pero puede haber dos ideas muy relacionadas ahí. Muy bien. Ahí en su cuaderno escriban, por favor. Número 1. Pueden poner ahí, párrafo 1. Párrafo 1. Pregunta, ¿de qué trata este párrafo?
tenemos ya otra estrategia ahí para ir haciendo nuestro resumen. ¿De qué trata este párrafo? ¿Ya? Siguiente pregunta. Tema del párrafo. Tema del párrafo. Y la número 3, idea global o idea principal. Es igual. Idea global, idea principal del párrafo. ¿Sí? Ok, vamos a llenar esa primera parte. Eso mismo vamos a hacer con los otros 8 párrafos que hay. Ok, dice la primera pregunta. ¿De qué trata este párrafo? ¿De qué trata? ¿De qué? ¿De la comida rápida? No. ¿De qué trata este párrafo? Sobre el problema, o sea, lo que está planteando alguno, o sea, sobre lo que vamos a resolver. ¿De qué trata el párrafo? A ver, detrás. Ya se lo olvidó a Mariano. A ver, ve. La temperatura de la comida. La temperatura de la comida, es de lo que trata. Pónganle ahí, temperatura de la comida, cómo se calienta la comida. De eso trata ese párrafo. ¿Cuál es la segunda pregunta? Tema del párrafo. ¿Cuál es el tema? ¿La comida rápida? ¿Será la comida rápida? ¿Qué será el tema? Como que están muy relacionadas esas dos. A ver. La diferencia entre temperaturas de alimentos. La diferencia de la temperatura de los alimentos. Es la diferencia. Es lo que vamos a... Es el tema principal, ¿verdad? Este tema va a hablar sobre eso. Este párrafo va a hablar sobre eso. Y la número 3, ¿qué dice? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es? Los subrayados que tenemos ahí. Muy bien. Escriban ahí. Algunos alimentos permanecen calientes más tiempo que otros. ¿Listos? Ok, fíjense bien, para poder agilizar esto, porque si no se nos va a ir todo el módulo y no vamos a terminar con el producto, nos quedan 8 párrafos, el texto es algo extenso ahí. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo? Bueno, nos quedan 8 párrafos, pero ¿cómo lo podemos hacer para poder ahorita hacer ese resumen de manera colaborativa ahí? Cada quien se van a distribuir sus párrafos, ¿sí? Ya tenemos una idea general del texto, así es que si nos adelantamos en la lectura, podemos identificar muy bien. Entonces, como quedan 8 párrafos, en los equipos que son 4, pues no hay problema porque 2 párrafos cada quien. En los equipos que ya son 6, pues bueno, a alguien le tocará hacer 2 y otro 1. Y vamos a hacer esto mismo con estas preguntas, ¿verdad? Párrafo 2, párrafo 3. Vayan poniéndolas ahí para ahorita que sea la hora de juntar todo, pues ya tenemos ahí nuestra respuesta, ¿sí? Les voy a dar 15 minutos, porque si les toca 2 párrafos es tiempo suficiente, ¿sí? Ok, trabajando por favor. 15 minutos, porque si no, no terminamos. Y 9 pues también está correcto. Ok, ¿quiénes ya terminaron ahí sus párrafos? Bien, ¿aquel equipo todavía no termina? ¿Ya terminaron todos los 9 párrafos? ¿Aquí también ya? Ok, pongan atención a lo que vamos a hacer a continuación. Van a compartir, cada quien hizo el párrafo que se le fue asignado.
Entonces, van a compartirle a los demás el análisis que hicieron para sacar, con las mismas 3 preguntas. Igual van a ir poniendo párrafo 1, como lo hicimos en el ejemplo. Párrafo 2, sus 3 preguntas. Párrafo 3, sus 3. Todos tienen que tener lo de los 9 párrafos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. Cuando ya todos tengan lo de los 9 párrafos, en esta hoja vamos a elaborar nuestro borrador. A ver, poniendo atención acá. En esta hoja vamos a elaborar nuestro borrador. Ok, esta hoja me la van a entregar al final también de que terminemos nuestro producto, porque con esto nos vamos a ir a elaborar el producto final. Le van a poner título. ¿Sí? ¿Cuál es el título? La verdadera. La verdadera comida rápida. ¿Sí? Y luego abajo del título le van a poner la palabra resumen. Muy bien. ¿Sí? Le van a poner abajo la palabra resumen. Luego de la palabra resumen van a integrar todas las ideas principales. ¿Cómo las van a unir? Utilizando nexos, ¿verdad? Utilizando conectores ahí. Las van a unir haciendo esa. Aquí en el pizarrón podemos ver, en la pared podemos ver algunos de los que hemos utilizado. Faltan otros más, ¿verdad? Que se nos cayeron ahí, que los pusimos ayer y se nos cayeron. Pero bueno, ya tienen ustedes ahí sus apuntes, otros tipos de nexos que vamos a utilizar para enlazar, para darle sentido al texto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, nuevamente, copiamos lo que nos comparten nuestros compañeros de los párrafos, luego en lo individual, en esta hoja, título, la verdadera comida rápida, muy bien, resumen, el resumen que ustedes van a generar y abajo su nombre y el grupo, ¿sí? En la parte de inferior su nombre y el grupo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Muy bien, ok. Les dije que hay una situación aquí de que no debemos de confundir lo que es un resumen con una síntesis. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, fíjense bien. En la primera columna, en este cuadro que tenemos aquí de presentar, en la primera columna está qué es un resumen y en la segunda qué es una síntesis. Entonces no vamos a elaborar una síntesis, tenemos que elaborar un resumen. A ver, necesito de los que están aquí, usted y usted. ¿Alcanza a ver? ¿Usted se alcanza a leer? A ver, déjenme este lo puedo abrir un poco más. Bueno, no, porque luego se pierde esto. ¿En qué consiste un resumen? Fuerte. Es reducir la extensión de un todo. De un texto. A ver, si quieres ponte de pie, lo puedes leer aquí. Deje la mochila ahí, nunca dejan las mochilas. A ver, ¿en qué consiste un resumen? Fuerte. Reducir la extensión de un texto transcribiéndolo en forma condensada implica reflexionar sobre el texto y supone generalizar o abstraer. ¿Verdad? Vamos a, un resumen es reducir la extensión. Es las mismas palabras. Ahora, una síntesis, a ver, ¿quién no le alcanza a leer? Para que me lo lea. Aquí no se sienten, aquí los dos. Para que no me vayan a hacer una síntesis, que es diferente. ¿En qué consiste una síntesis? Es restaurar el contenido de un texto de modo personal y también reducirlo en términos breves y precisos, a través de una redacción personal. A través de una redacción personal. Entonces, ¿qué diferencia hay ahí entre un resumen y una síntesis? Los dos abrevian, los dos achican, acortan un texto. El resumen, ¿cómo lo hacemos con el resumen? A ver, Red. Con las ideas que subrayamos. Con las ideas que subrayamos. Y si fuera una síntesis, ¿qué tendría que hacer? Como yo lo comprendí, ahí dice claramente, ¿verdad? Restaurarla de modo personal, ¿verdad? Entonces, aquí no estamos quitando las ideas del autor. Es lo mismo que subrayamos, únicamente lo vamos a juntar, reducirlo utilizando los nexos, los conectores. Muy bien. ¿Cómo se redacta un resumen? Hay que respetar el lenguaje, orden y jerarquización, propuesta del autor,
Debe ser conciso, sin omitir puntos importantes. No es necesario utilizar las mismas palabras del autor, conviene emplear sinónimos. Podemos emplear a lo mejor algún sinónimo. Por ejemplo, vamos a suponer, si queremos resumir ahí a un texto sobre el sistema solar y nos habla Júpiter, Saturno, ¿cómo lo podemos reducir todo eso? Los planetas, muy bien, ¿sí? O utilizar un sinónimo, pero tenemos que cuidar y respetar la opinión y el lenguaje del autor, no va en lo personal. En cambio, en una síntesis, mija, No es necesario respetar la terminología del autor, ni su jerarquización, ni el orden establecido por él. Hay creación personal. hay creación personal, ¿verdad? Entonces aquí no estamos haciendo nada de creación personal. Es un resumen, no le quieran agregar de más. Hay que respetar al autor. ¿Cuáles son las fases? Ya vimos ahorita otra vez. Díganlo, Juanca. A. Lectura comprensiva. B. Conectar las ideas claves agregando nexos para articular las ideas entre sí. C. Establecer un criterio que puede ser cronológico o de comparaciones, semejanza u oposición, etc. Muy bien. Los mismos pasos para el resumen son casi los mismos para la síntesis. ¿Fuerte? A. Lectura comprensiva. B. Conectar las ideas claves, agregando nexos para articular las ideas entre sí. C. Buscar un orden y jerarquización personales, coincidente o no con el autor. Ok, es por eso que a veces nos perdemos cuando vamos a hacer un resumen, como las fases o los pasos son muy parecidos, es cuando a veces nos confundimos un texto con otro. Por último, ¿qué se debe evitar en un resumen? A. Poner calificativos, comentarios o pareceres personales. B. La descripción extensa. Y C. No respetar la sucesión de los hechos. Ok, entonces eso es lo que debemos evitar. ¿Se acuerdan el video que nos lo decía también? ¿Sí? Ahora, en una síntesis, ¿qué se debe evitar? A. Poner calificativos, comentarios, pareceres personales. B. La descripción extensa. Ok, lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, gracias. Estamos elaborando un resumen, no una síntesis, ¿eh? Para que no vayan a confundirlo ahí. Muy bien. Vamos a repartir las hojas para que vayan uniendo sus ideas que sacaron. Aarón, reparte esta fila. Iván, reparte esta fila. Reparte esta fila, por favor. Una cada uno, ¿eh? Ok, vamos a dar para esto 5 minutos nada más, ¿eh? Para redactarlo, porque ya lo tienen. Vamos a dar 5 minutos nada más. Para hacer el borrador, porque ya lo tienen, nada más es enlazar. Gracias a todos. Ok, ¿qué vamos a poner en la hoja? Título, debajo del título. Resumen. Resumen, y luego ya todo su texto en la parte inferior. ¿Qué van a escribir? Su nombre, el grupo, y le van a escribir también la fecha del día de hoy. ¿A qué estamos el día de hoy? 30 de abril, ¿qué se celebra? ¿Son niños todavía? Sí. Bueno, felicidades. Para unas cosas son niños y para otras no, ¿verdad? Ok. ¿Se entendió? Para jugar, acompañen. 5 minutos nada más. Todas las ideas. Sí, pero si las pasaron nadie de su cuadro. Ya. Sí, lo tienen ya todo. Luego terminaron aquí todos, tienen ya una iPad. ¿Faltar? ¿Quién falta? Ok, pues ya los pueden ir haciendo aquí en la pantalla. ¿Sí? ¿Todo bien?
aquí le toca. ¿Y nada más por esta línea? No. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí también acá los nexos? Ah, ok. No alcanzan a ver qué es de allá. ¿Alguna duda? ¿Aquí alguien ya terminó? ¿Verdad? ¿Aquí alguien ya terminó? Lo que falta es esta fila, una cada uno. ¿Listo? Bien. Ok, vamos a poner atención ahorita, concluir en esta última parte para explicar lo que vamos a hacer con esta obra. ¿Bien? Bien. Ok, tienen esta rúbrica. ¿Para qué nos sirve esa rúbrica? Para evaluar. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Fuerte? ¿Qué es el resumen? ¿Cómo? La estructura. ¿Qué más vamos a evaluar? En general, que el resumen esté con las características adecuadas de un resumen. Fíjense bien cómo lo vamos a evaluar, ¿eh? A ver, poniéndome atención, ahorita concluyen esta parte final para que no se vayan a confundir ahí. ¿Sí? Fíjense bien lo que vamos a hacer. Ahorita pasamos ahí con la grapadora. Aquí está el resumen de Kevin, ¿sí? Y esta va a ser su hoja de evaluación, ¿sí? Ahorita pasamos y lo vamos a grapar así porque esto lo vamos a entregar. Lo van a intercambiar con un compañero de ahí del equipo. El compañero del equipo va a leer el resumen, ¿sí? Y lo va a evaluar con los indicadores que están en la rúbrica que viene ahí a continuación. Por ejemplo, si el resumen de Kevin, al leerlo yo, noto que el tema está claro, ¿sí? Noto que está bien enfocado, noto, ahí descubro que tiene la idea principal, la destaca, la respalda con información detallada, que todas las oraciones están bien construidas, que tiene una estructura variada, que él como escritor usa palabras y frases vividas que repiten o dibujan imágenes en la mente del lector. Cuando uno lee, no nada más lee por leer, uno va imaginando. ¿Quién de ustedes ahorita que estaba leyendo el texto se imaginó cuando iba y compraba tacos o tacos en la esquina de la casa? O cuando estaba metiendo al horno de microondas una sopa instantánea. Entonces, vamos imaginando, la lectura me tiene que llevar a ese grado, ¿verdad? Entonces, si continúo leyendo, ¿verdad? Si el texto de Kevin, por ejemplo, a mí me toca revisarlo, reúne todas esas características, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Ahí le voy a poner una tachita en el 10, o sea que reunió todo, o palomita, un indicador, o sea que tuvo
todo lo que corresponde al resumen. ¿Estamos de acuerdo? A ver, estamos poniendo atención acá en la televisión. Ahora, voy a ir leyendo cada uno de los indicadores. Por ejemplo, si hubo alguien que hay un tema pero con poca claridad, que no lo identificó muy bien o algo, pues ahí le voy a poner una marca en el número que corresponde. Le voy a poner una marca en el nivel que se quedó esa persona con el texto que elaboró. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estaba haciendo una coevaluación, pues estoy evaluando el trabajo de mi compañero, ¿verdad? Le estoy ayudando. Luego se lo vamos a regresar al compañero. Él va a ver en qué nivel está, qué es lo que puede corregir o lo que debe corregir, y eso ya lo vamos a hacer en computación a la hora de estar escribiendo nuestro producto final, haciendo las correcciones necesarias. Pueden corregir hasta señalar alguna falta de ortografía o un signo de puntuación, lo que ustedes consideren. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a darle otros 5 minutos máximo porque es la lectura y la evaluación es rápida. Cuando nos indique el cronómetro, nos vamos a trasladar a la aula de computación. Ahorita les indico. ¿Sí? ¿Tiempo? Lo intercambia con un compañero, No se les olvide grupo y fecha, nombre, grupo y fecha. Van acomodándome las hojas para agrupar, el resumen y atrás la evaluación. Resumen y evaluación. Yo digo que si no le debemos poner o es la mitad del lectura. No se les olvide poner su nombre, grupo, fecha al final del texto, porque lo que estoy viendo no trae nombre, grupo, y la fecha de hoy. Nombre, grupo y la fecha de hoy en la parte inferior del texto. Acomoden. Resumen y luego su evaluación. Primero, resumen y luego la evaluación. Evaluación. Sí, ¿me faltó? Resumen y luego evaluación. La fecha, algunos no la veo, que la pongan. Ok, guarden todo por favor. Nada más llévense a la mano la hoja para que no saquen ahorita todo. Nada más llévense a la mano la hoja de su resumen y evaluación.
computación, ya sabemos que hay 3 hileras. Nos vamos a llegar y nos vamos a distribuir en 2 pasillos que están las hileras como están. Y ahí ya nos acomodamos y ahí nos van a mencionar el correo electrónico. ¿Sale la primera fila? ¿Cómo es la silla? ¿Sale la primera fila? No, ya terminamos. ¿Pero por qué? A ver, las filas como están, ¿ves? La fila de este lado, la del medio, la de izquierda. Ahí nada más se ponen aquí. Pónganse un equipo en cada mesa, a ustedes los voy a distribuir, pero déjenme. A ver, un equipo, déjenme una libre, otro equipo, una libre, otro equipo. ¿Sí? A ver, un equipo, una mesa libre. Todo el equipo enfrente, que esté parado, que estén acomodados. Un equipo y luego la mesa libre. Otro equipo, la mesa libre. Esa es la fila. Esa es la fila. Bueno, ya se entendió. Y que todas están. Ok. A ver, ¿ven tres aquí? ¿Ustedes? Ocupen la otra mesa atrás. Qué bueno que alcanzó cada quien con una máquina. Toda la atención. Sacan su borrador de resumen que elaboraron. Nos vamos a ir. ¿No sale el video? Nos vamos a ir a abrir una hoja de Word. Vamos a una hoja de Word. ¿Sí? Ok.
Fíjense, ¿cuáles son las características que hemos utilizado a la hora de escribir un texto formal ya de manera electrónica? ¿Qué tipo de letra? Arial 12. Arial 12. 12 puntos. Vayan a seleccionar Arial 12 puntos. ¿Sí? ¿El título cómo debe ser? 14 resaltado con negrita. ¿Arial qué? Arial 14. 14. Resaltado con negrita. Resaltado en negrita, muy bien. El interlineado 1.5. Muy bien. Justificada. Y Tipo lo justificado. vamos a justificar el texto. Vayan poniendo todas las indicaciones. ¿Cómo? A ver, voy a hacerlo acá en el. ¿Ya lo vi? A ver, vamos viendo. A ver, le voy a pedir a uno de ustedes que lo escriba aquí enfrente. Nada más van aquí en su cuadrito. Ok, abrimos la hoja de Word. Todavía no vamos a abrir internet, todavía no. Ok, abrimos hoja de Word. Ok, fíjense bien. Acá los que no han podido hacerlo, ya sabemos que nos vamos a ir allá. Vamos a utilizar 14 para el título, centrado, negrita. ¿Cómo se llama? La verdadera comida rápida. ¿Cómo? La verdadera comida rápida. La verdadera comida. ¿Se escribe bien? Vamos a ver. Comida rápida. Ok, no está con los acentos ahí. Rápida. A ver, ¿cuál es? ¿No alcanzo a ver? ¿Esa? No. ¿Está en inglés? Está en inglés. Ok, vamos a cambiarle. No alcanzo a ver. Necesitamos un monitor aquí. Bueno, ¿quieres algo qué? Ah, 160. Ahí está, ¿verdad? Luego, en la parte inferior, ¿qué dijimos? ¿El título? Resumen. Muy bien, lo podemos poner entre paréntesis si queremos también ahí. Gracias. La palabra resumen. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ensayo? Pusimos el título y abajo la palabra ensayo. Resumen. Y empezamos a escribir. Ya sin negrita, justificado. El interlineado. A 1.5 ya está, ¿verdad? Okay. Empezamos a escribir. Arial 12, ¿verdad? Texto. Y en la parte inferior, ya cuando termine todo el texto, vamos a poner el nombre del autor, que es usted, el grupo, tercero D, y la fecha. 30 de abril de 2003. ¿Cómo vamos? ¿Vale? No, pues aquí escriban su resumen y hasta cuando termine, escriben su resumen y hasta el final. Aquí va a ir todo el texto, toda esta parte que voy a señalar
Toda esta parte que voy a señalar aquí, ahí va el texto, ¿no? ¿Lo ves? Su resumen. ¿Sí? Ya cuando termine todo su resumen, así como está, nada más es copiar lo que hicieron ya. ¿Sí? Bien, cuando alguien termine, no lo vamos a guardar ahí. Bueno, lo vamos a guardar, perdón, en el escritorio, luego lo borramos, ¿verdad? Vamos a guardarlo en el escritorio de esa computadora que estamos utilizando para poderlo enviar por correo electrónico. ¿No es así? ¿Cuál es? El que vaya terminando, ¿quién ya terminó? No hace nada esto. Ahorita les digo cómo lo van a guardar en el escritorio, para que a la hora que se anexe el archivo, pues sepamos de quién es cada uno de ellos, porque si no, va a ser ahí. No vamos a saber quién es Princesita Fresa 25, no. Fuera segundo apellido le ponen resumen. Tu nombre, tu primer nombre, tu apellido y luego enseguida resumen. Lo guardan en el escritorio. Todavía no abra internet, correo electrónico. Ahí está el último correo del doctor Manuel. ¿Ya? Ahí en
Y ya terminó, abre su correo electrónico, ¿sí? Lo va a guardar en el escritorio de ahí de la computadora. Guárdenlo en el escritorio para poderlo borrar ahorita, porque no se puede quedar nada ahí. Lo van a guardar con su primer apellido y enseguida la palabra resumen, ¿sí? Para saber qué es lo que están mandando. Debe estar justificado el texto, ahí está centrado ese texto. No, textos justificados, no centrados. Y lo van a mandar a estas dos direcciones. La primera es de la maestra, lo que se va a quedar a México. Y esta es la de la clase de español, para yo tenerlo ahí por agarrarlo para el quinto bloque. ¿Cómo se va a guardar? Guardar como su apellido primero y le seguía la palabra resumen. Así, por ejemplo, Castañeda resumen. ¿Cuál es su apellido, Kevin? Lara resumen. Así pongan, Lara resumen. García resumen. Muy bien. Y lo voy a guardar en el escritorio. Ahí dice desktop. Si está en inglés, ahí dice desktop. Eso es el escritorio. Desktop. Desktop, en el desktop. ¿Cómo? Ah, ok, ¿qué le hace? ¿Quién es el autor del texto? La verdad, que más rápido. ¿Quién es el autor del texto? Ah, ok. ¿Y lo hay? ¿Sí? Sí, ok. Gracias. Ok, vamos a ver cuáles van llegando, Ahí están los correos. Ahorita revisamos. Tienen que llegar todos los 50 ahorita rápido, ¿verdad? Si alguien no lo envía, pues se va a quedar sin esa evaluación. ¿Tienen todas en internet? Abra su correo primero. ¿Cómo? ¿Ese es su correo? ¿Cuál es? ¿En qué lo tienen? No hay ningún problema, escúchenme por favor. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan acá? Ya va a timbrar la hora de salida. Quienes lograron enviarlo, muy bien. Quienes no lograron enviarlo, de cualquier manera, por eso lo hicimos de esta forma también. Tenemos su borrador. A ver, ¿me escuchan ahí? Y esto es suficiente para evaluar. Ok, muy bien. ¿Ya no hay ningún problema? Ok, entonces vamos borrando el archivo que dejaban en el escritorio, los que ya lo enviaron. Los que no podemos dejar nada, ¿verdad? Ahí. Sí, no hay problema. Ok, déjenlo ahí. Y si hay posibilidad, bueno, mañana no hay clase, el jueves que vengan, pues lo pueden reenviar, anoten en su cuaderno la dirección. No se lo van a llevar, se me lo tienen que entregar ahorita. O sea que el jueves podemos venir a enviar. El jueves pueden venir a enviarlo, que acabo que la maestra ya va a tener eso, ¿sí? Anoten las dos direcciones. Profe, ¿esto lo vamos a llevar? No, eso me lo van a dejar. Anoten las dos direcciones. Bueno, la de español ya lo sabe. Déjenlo ahí en el escritorio y después pueden venir a enviar. O se traen un USB, lo graban y lo mandan de otro. Ya se lo envié. Ahorita vemos todos los que llegaron.
Ya lo tenía como fue. A ver, ahorita vemos todos los días ya. Van a estar todos los a evaluar para que y así Atención porque ya va a terminar. Ah, ok, gracias, ya ve. Miren, atención para la salida. A ver, allá atrás. Atención para la salida. Ok. Dejen grabado ahí en el escritorio su documento. A ver, ¿me están escuchando? El jueves, en una oportunidad que está aquí el ingeniero, un maestro, viene y lo envía, no hay problema. Tenemos el respaldo que está inscrito a mano. A ver, con esto se puede evaluar. El jueves lo pueden enviar. Si no llega por algún motivo o no se puede enviar, tenemos eso, no hay ningún problema, porque lo único que hicieron fue transcribirlo. La maestra de cualquier manera, los que no lleguen, los va a escanear para enviarlos. Vamos, como ya es hora de salir, vamos a ver los que llegaron. El que no llegó, pues no hay ningún problema nuevamente. Ok, están todos esos, ¿eh? Aló, Jesús, Daniel, Midori, Daniel, Sara, todos esos. Así hay bastante material. Ok, guarda esta fila y le entrega, que se entrega. Voy a dar salida por fila. Siguiente mesa. Los documentos, Muchas gracias. Nos vemos el martes. A ver, voy dando salidas por fila. Rápido, rápido. Siguiente mesa. Falta uno. Nada más. Siguiente mesa. Rápido. ¿Por qué no puedo? Siguiente mesa. Siguiente fila. Siguiente fila. Nada más, la lectura no, Rápido. La lectura se la llevan, la lectura de ustedes. Faltó alguien que se me fue sin entregar. José, muchas gracias. Muy amable. Lo felicito. Una clase exitosa. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por compartir esto que va a servir para todos los demás maestros de la República Mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.
Tampoco referencias al texto original, ni encabezados, ni ilustraciones o tablas, ni información adicional, ni tampoco ejemplos. Un resumen bien hecho debería responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal? ¿Dónde y cómo se desarrolla este tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto A? ¿Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí? ¿Cuál es la conclusión del texto A? El resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo, de forma independiente del texto base. Tiene que ser ordenado en las ideas, claro y conciso. Podemos usar abreviaturas, códigos y signos. Con unos resúmenes adecuados será mucho más fácil repasar y recordar el temario. Muy bien. ¿Qué podemos rescatar de...? Por favor. ¿Qué podemos rescatar de este video que observamos? ¿Qué nos dice este video? A ver. Los pasos para elaborar un resumen. ¿Los anotaste ahí? A ver, pásenla acá al pizarrón y escríbalos acá. Venga. Trae su cuaderno y escríbalos en el pizarrón. Por favor. ¿Sí? Ahorita el video nos muestra una forma de hacer un resumen. Ahorita vamos a ver otra más para que nosotros cuando nos toque hacerlo, pues vamos a elegir cuál estrategia nos favorece mejor o que nos facilita para poder elaborarlo, ¿verdad? A ver, decía primer paso, leer el texto. ¿Cuántas veces tenemos que leer el texto? ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Con la primera podemos hacer el resumen? No. ¿Sí? Una primera lectura nos va a permitir ¿qué? Darnos una idea de qué se puede tratar. Nada más, ¿verdad? Nos da una idea de qué se puede tratar. Pero para resumirlo, pues hay que comprenderlo y tener que releerlo las veces que sea necesario. Otro paso que nos decía ahí, subrayar lo más importante. Ok. ¿Un resumen de qué? ¿De un qué? De un texto, ¿verdad? ¿Tuvieron que haber leído un texto? Sí. Ok. Una biografía o un texto de libro, de texto me imagino, o de la información que los maestros les dan. Ok. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo hicieron ese resumen? ¿Qué técnicas utilizaron? Primero leímos el resumen. A ver, primero leímos el texto. Leyeron el texto, luego subrayamos lo que creíamos más importante de cada párrafo, la idea principal. Ok. Y luego ya lo fuimos transcribiendo al cuaderno. ¿Alguien más? Conceptos principales A ver, fuerte. Conceptos principales que se sitúan en ese texto. Conceptos principales. ¿De qué otra manera llamamos esos conceptos principales? Palabras clave. Palabras clave. ¿Alguien más? Bien. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es resumir? A ver, hemos hecho resúmenes de que estaban en la primaria, ¿verdad? ¿Qué es un resumen de esto? ¿Pero qué es? A ver, Amaya. Tratar de hacer, por ejemplo, más corto. ¿Tratar de hacerlo o hacerlo? Hacer. Hacer. A ver acá. Hacer un texto con sus propias palabras. Hacer un texto con las propias. ¿Eso será un resumen, hacer un texto con las propias palabras? Ok, ¿qué sería hacer un texto con las propias palabras? ¿Será un resumen? No. ¿Qué es? Eso es una síntesis. Ahorita luego les voy a poner un cuadro para reconocer las diferencias que hay entre un resumen y una síntesis, porque luego confundimos estas dos herramientas, ¿verdad? Y luego nos piden hacer un resumen y terminamos haciendo una síntesis. Nos piden luego hacer una síntesis y terminamos haciendo un resumen. Entonces, hay que descubrir bien las diferencias de cada uno para que cuando nos soliciten o nosotros vayamos a elaborar un resumen, pues tenga esas características propias del resumen. Reducir el texto con ideas principales para aprender mejor Okay. ¿Qué es un resumen? Es reducir, fuerte otra vez. Reducir el texto en ideas. Reducir un texto, acortarlo, achicarlo, ¿verdad? Eso es resumir. Muy bien.
A ver, ¿qué características tiene un resumen? Ok, tiene que estar basado en un texto. Es claro. ¿Cómo? Es claro. Tiene que ser claro. ¿Qué otra característica puede tener? No debe perder la idea principal. No se tiene que perder la idea principal. Muy bien, allá atrás. Saca las ideas principales del texto. Tiene ideas principales de un texto. ¿Otras características? Debe contener ideas principales del texto. Ok, debe contener esas ideas principales. Muy bien. Ok, les voy a mostrar un video. Aquí les voy a pedir que tomen apuntes ahí en su cuaderno de lo que vamos a observar aquí en este video. ¿Sí? Ahí le voy a pedir que me cierre una ventanita para que mande el ruido. Y vamos a apagar la luz. Vamos a ver este video. La de acá enfrente también. De preferencia la de acá. Ese. Ok. Vamos a ver. Un resumen es un texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada. Solo reproduce las ideas principales y deja fuera las ideas accesorias. Un resumen sirve para repasar rápidamente y revisar de un vistazo toda la información. Los pasos a seguir para realizar un resumen correctamente son los siguientes. 1. Leer el texto para obtener una visión global de él. 2. Leer detenidamente y subrayar la información más significativa. Analizar la estructura del texto. 3. Detectar los argumentos principales. 4. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestro vocabulario. 5. Ocupar entre el 20 y el 25% de la extensión total del texto original. 6. Revisar. No se debe incluir en el resumen frases como "este es un resumen de" o "el autor del texto dice que". Retomar el trabajo que desde cuando estaban en primero de secundaria han estado realizando, no nada más en la materia de español, sino en todas las asignaturas. Vamos a revisar y analizar nuevamente una herramienta que nos permite y nos facilita estudiar. ¿Sí? ¿Cuál es esa herramienta? Aquí está la palabrita en la televisión. El resumen. Muy bien. Quiero empezar con una pregunta que les quiero hacer. ¿En qué asignaturas a ustedes les han pedido sus maestros que elaboren resumen? Historia. ¿Sobre qué? A ver, ¿en historia sobre qué? ¿Sobre qué tema? A ver, vamos a... ¿Cómo? Acontecimientos importantes. ¿Sobre qué en historia? A ver, ahí atrás. ¿Cómo? Sobre la historia de México. Sobre la revolución. Sobre la revolución. Muy bien. ¿Cómo le han hecho ustedes para hacer eso? A ver, acá dijeron en ciencias también. En ciencias. ¿Qué han hecho? ¿Cómo han hecho un resumen en ciencias? ¿Sobre qué? Pues sobre todos los temas resumidos de lo que hemos visto. Todos los temas resumidos de lo que han visto. A ver, ahí atrás. Por ejemplo, lo que son los enlaces químicos, los tipos de ácidos que hay, como por ejemplo los neutros, los bases. Pero, ¿esto de saber red? Por ejemplo, agarramos un tema en especial, hace poquito fuimos de Antoine Lavoisier y escribimos de cómo él descubrió la conservación de las masas y luego